Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video nosotros vamos a aprender a utilizar de la parte de herramientas de tabla dos funciones: convertir texto en tabla y la segunda, convertir tabla en texto. Son funciones muy importantes para hacer mejores trabajos. Comencemos. Para esto vamos a utilizar el siguiente documento como referencia. Aquí, si ustedes observan, tengo una serie de párrafos, títulos y subtítulos, y también tengo elementos. Al final tengo una tabla y sombreado en amarillo tengo un texto que deseo convertir en una tabla. Estas herramientas lo que me facilitan no es crear una tabla y después llenarla de datos, escribiendo o copiar y pegar, sino de datos que ya tengo en mi documento, poderlos convertir de manera rápida a una tabla. Lo que vamos a hacer en este ejemplo es que el texto que está sombreado en amarillo lo vamos a seleccionar y quiero convertirlo de manera fácil y sencilla en una tabla. Para esto voy a utilizar la función convertir texto en tabla. ¿Dónde está esa función? Esa función la vamos a encontrar en la ficha insertar en el grupo tablas, y como ya tengo seleccionado un texto que deseo convertir, se va a activar la función convertir texto en tabla. Le vamos a dar un clic ahí en convertir texto en tabla y nos va a aparecer este cuadro de diálogo donde voy a especificar las características de la tabla que deseo crear. Voy a especificar el número de columnas, si es necesario el número de filas. Esto dependerá de la configuración del texto seleccionado y cómo se va a comportar nuestra tabla con respecto a su distribución. Y lo más importante cuando hacemos una conversión del texto en tabla es que le indiquemos a Word cómo saber o qué carácter utilizar para hacer la división de celdas y columnas. En este caso, la opción que vamos a escoger son tabulaciones, es decir, cada vez que Word encuentre un espacio o una tabulación entre elementos, va a hacer la división de una columna. También nuestro texto podría estar separados por comas, y entonces cada coma marcaría el contenido de una celda y por tanto la distribución de las columnas. Una vez que hayamos configurado estas opciones, le vamos a dejar de ancho de columna fijo, le vamos a dar en aceptar. Y observen ustedes que nuestro elemento seleccionado se convierte de manera gráfica en una tabla. Eso es una tabla con dos columnas y vamos a tener 4 filas. Y listo, hemos creado a partir de un texto seleccionado en el documento una tabla. Ya podríamos trabajar con la apariencia, el contenido, etcétera. Pero eso lo vamos a ver en un ejemplo en otro video. Ahora, el procedimiento para hacer lo contrario. A partir de una tabla, convertirla en texto. Vamos a verlo con el ejemplo de la segunda página. Si ustedes observan, aquí nosotros tenemos una tabla que ya tiene un formato, un diseño y datos. Lo que quiero no es borrar la tabla y su contenido, sino simple y sencillamente que esos datos se conviertan en texto. Un texto normal que pudiera trabajar con interlineado y cualquier efecto de texto que le pudiera agregar, no necesariamente dentro de la tabla. ¿Cómo lo voy a convertir? Voy a asegurarme de colocar el cursor en cualquier lugar de la tabla. Esto lo hago para dos cosas. Uno, para que la tabla se seleccione, y dos, lo más importante, es para que aparezcan en la cinta de opciones las dos fichas de las herramientas de tabla: diseño y disposición. Nos vamos a ir a la ficha disposición y después vamos a ubicar el grupo datos. Y ahí en el grupo datos vamos a buscar la herramienta convertir texto a. Le vamos a dar un clic ahí en convertir texto a y nos va a aparecer este cuadro de diálogo donde debo demostrar o especificar
una vez que Word quite el formato de tabla, cómo va a marcar las divisiones del contenido de cada celda. Podría seleccionar cualquiera de estos elementos. En este caso voy a dejarlo en tabulaciones, pero si yo quisiera que terminando el contenido de una celda apareciera una coma, selecciono coma. Si aparecieran unas comillas dobles, pues le pongo otro y le pongo el carácter de comillas dobles o cualquier otro carácter con el que desea hacerlo. Le damos en aceptar y entonces observen ustedes que se elimina la tabla, pero se respeta el contenido en el documento. Y entonces esto sí ya lo puedo trabajar como un texto común y corriente. Estos son los dos procedimientos: convertir un texto en tabla, como lo muestra esta parte de abajo en el ejemplo, y convertir una tabla en un texto en un documento. Pues hasta aquí el video. Si tienen alguna duda, no duden en contactarme. Nos vemos en un próximo video. Adiós.